Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. A continuación, en este episodio de Follow Him. Y entonces tuve este pensamiento y el pensamiento fue, entonces es Steve, ese es tu trato con el Padre Celestial, vas a ser fiel, vas a ser bueno y vas a ser obediente siempre y cuando Él mantenga la luz encendida, siempre y cuando esté dispuesto a responder a cada una de tus oraciones, siempre y cuando puedas sentir el consuelo del Espíritu, siempre y cuando puedas sentir ese viento en tus velas, entonces estarás bien. Pero si no, entonces se acaba todo. ¿Ese es el trato que tienes con los cielos? Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Follow Him. Mi nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión. Estoy aquí con mi coanfitrión, John Bidway. John, tienes un conocimiento de historia, países, reinos, leyes de Dios y del hombre. John, cuando leí ese versículo, esa sección 93, versículo 53, pensé, ese eres tú. Cuando viajamos juntos me cuentas prácticamente cualquier cosa. Vemos algo y tú sabes algo al respecto. Especialmente aviones, John. Cuando vamos al aeropuerto me cuentas sobre cada avión. Sé que ese es grande y ese es pequeño. Me dices todos los números y los asientos y probablemente quién lo pilota. Leí Aviación para Dummies como 3 veces, así que sí, lo tengo dominado. Bueno, he aprendido mucho de ti a lo largo de los años. John, qué privilegio tenemos hoy. Es un honor tener al presidente Steve Lund con nosotros. Presidente, bienvenido a Follow Him. Muchas gracias por invitarme. Estoy impresionado frente a dos de mis héroes doctrinales de quienes he aprendido tanto a lo largo de los años. Nos sentimos honrados, realmente honrados de tenerlo aquí. Usted y John han trabajado juntos en la organización de hombres jóvenes durante los últimos 5 años, y eso está llegando a su fin. De hecho, cuando este episodio salga al aire, ambos estarán en pantalones cortos bermuda, diciendo, oye, acabamos de ser relevados. John está usando pantalones cortos bermuda. Ahora mismo. Así es. Queremos escuchar algunas de esas historias que ambos han tenido al servir en la organización de hombres jóvenes. John, hoy vamos a dedicar nuestro tiempo a una sección de doctrina y convenios, la sección 93. Es otra de esas que te hacen pensar, vaya, esto lo dijo un chico de campo de 27 o 26 años. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en la sección 93? Hay algunas secciones en el manual Ben. Sígueme que dices, ¿por qué hay solo una sección? Como la sección 93 o la sección 76, ¿verdad? Esta es una sección que cuando pensé en ella y en el presidente Lund, pensé en la luz. Pensé en la luz y la verdad en los destellos de luz acumulados a los que se ha referido antes. Esto está teológicamente más allá de todo lo que José Smith hubiera podido inventar por sí solo. Su texto es un testimonio de sí mismo. Lo digo una y otra vez, la pluma del cielo. Eso es lo que es la sección 93. A veces pensamos en esa escuela de los profetas como un grupo de campesinos que simplemente entraron desde la granja dejando la mula atada afuera. Ayudé en el Centro de Estudios Constitucionales en Utah Valley y fui a la Facultad de Derecho. Me encanta el contexto en el que ocurrió la restauración. La escuela de los profetas no es muy diferente de lo que ocurría en otros lugares del país. Solo unos años antes, estas grandes mentes como Jefferson, Washington, John Jay y Hamilton, de quienes ahora cantamos canciones, en su tiempo libre hacían cosas como esta. Leían profundamente sobre temas importantes, se escribían cartas entre ellos, intentaban comprender la historia del gobierno para poder construir un país que fuera sostenible y basado en principios verdaderos. Algunas de las mentes más brillantes de los siglos XVIII y XIX se aconsejaban entre sí para sentar esa base filosófica y doctrinal para el país donde podría ocurrir la restauración. Los padres fundadores establecieron los cimientos de una sociedad, la restauración, pudiera prosperar, y la escuela de los profetas para establecer los inicios de una sociedad de Sion en esa comunidad. No es algo tan extraño. Algunas de las mentes más brillantes de nuestro tiempo participaron en ese proceso creativo revolucionario y se reunieron en las escuelas de Kirtland, uniendo los cimientos filosóficos y doctrinales alrededor de los cuales nacería el reino. La sección 93 es una de esas en las que diría que si José Smith solo nos hubiera dado esto, si esto fuera lo único que tuviéramos de él, sería un autor y profeta extraordinario. Sin embargo, esta es solo una de cuantas. John, has trabajado con el presidente Lund durante 5 años. Tú y yo hemos hablado durante un par de meses sobre que él viniera y lo emocionado que estás. Así que te voy a dejar hacer la presentación.
puedes deshacerte en elogios. Lo haré porque en realidad, de hecho, amo a este hombre. Simplemente me encanta sentarme al final de la mesa y escuchar lo ingenioso que es. Tienes razón a medias porque solo soy medio ingenioso. ¿Ves a lo que me refiero? Sus viajes por el mundo son simplemente asombrosos. Voy a leer la biografía oficial que está en línea y luego tal vez diga algunas cosas. El presidente, Stephen George Lund, fue sostenido como presidente general de los hombres jóvenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el 4 de abril de 2020. No pasaba mucho en abril de 2020. ¿La pandemia llevaba cuánto? ¿Un mes antes? De hecho, fuimos sostenidos en nuestras salas de estar. Sí, pues sí. Sí, salas de estar en todo el mundo con personas levantando su voto de sostenimiento. ¡Qué interesante! Lo recuerdo. Diferente a todo lo que he experimentado. Sí, eso fue en abril de 2020. Entre las tareas anteriores del presidente Lund se incluyen más sirviendo en la Junta General de los Hombres Jóvenes, que ahora se llama Consejo Asesor, como presidente de misión de los 70 de área en la Gran Misión Georgia-Atlanta, coordinador del Comité de Dedicación del Templo del Centro de la ciudad de Provo, misionero de tiempo completo en la misión Ámsterdam, Países Bajos. Hemos visto películas sobre eso. Los últimos 2 años, amigo. Kirby. El presidente Lund tiene una licenciatura en comunicaciones y un título en Derecho de la Universidad Brigham Young. Tiene una vida muy interesante. Como preparación para esto, escuché nuevamente su charla Flashes of Light que dio en BYU en septiembre de 2022, disponible en speeches.bu.edu. Habla de entrar en el ejército. No está en tu biografía. Ya nos contarás sobre eso. Trabajó como abogado antes de convertirse en presidente y director ejecutivo de una gran empresa de cosméticos con sede en Utah y actualmente es presidente ejecutivo. Nació en Mesa, Arizona y creció en California. Él y su esposa Colleen tienen 4 hijos. Incluso en esa charla hablaste de cómo conociste a tu esposa, la secuencia y el orden de los acontecimientos, los cuales tuvieron una mano divina, y fue realmente interesante y hermoso escucharlo. Esperamos que nos cuentes un poco más sobre eso. Presidente Lund, con respeto, bienvenido a Follow Him. Bueno, gracias. Qué placer estar aquí y estar con ustedes a quienes respeto tanto. Esto será divertido. Siempre disfruto conversar con cualquiera de ustedes. Este va a ser un gran día con un gran contenido. Permítanme leer del manual Ven, sígueme. Entonces, presidente, John y yo estamos listos para aprender. Así es como comienza. El título de la lección de esta semana es Recibir de su plenitud, sección 93. Cuando subes una escalera, enseñó José Smith, debes comenzar desde abajo y ascender paso a paso hasta llegar a la cima. Así es con los principios del Evangelio. Debes comenzar con el primero y continuar hasta aprender todos los principios de la exaltación. A veces, la escalera de la exaltación parece increíblemente alta, pero nacimos para llegar a la cima con la ayuda constante del Salvador. Cualesquiera que sean las limitaciones que veamos en nosotros mismos, el Padre Celestial y su Hijo ven algo glorioso en nosotros, algo semejante a Dios. Así como Jesucristo estuvo en el principio con el Padre, así también ustedes lo estuvieron. Así como Él continuó de gracia en gracia hasta recibir una plenitud, así también ustedes recibirán gracia por gracia. El Evangelio restaurado enseña acerca de la verdadera naturaleza de Dios. También enseña acerca de tu verdadera naturaleza y destino. Eres un hijo literal de Dios con el potencial de, a su debido tiempo, recibir de su plenitud. Esa es una manera maravillosa de comenzar. Presidente, ¿cómo deberíamos abordar esto? Vamos a hablar sobre la naturaleza de Dios. Como seguimos diciendo, ahora José tiene 27 años. Él está recibiendo revelación. Esta es la única respuesta a cómo es posible que él pueda documentar, explicar y plasmar este retrato de la naturaleza de Dios, los propósitos de esta vida y además cómo debemos tratar a nuestras familias, todo en el mismo contexto. Esto va a ser divertido. Comencemos con el versículo 1. La revelación comienza con: de cierto, así dice el Señor, acontecerá que toda alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre, obedezca mi voz y guarde mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy. Ahora, la promesa al final de eso, si haces estas cosas, entonces esa promesa es estremecedora. Verás mi rostro, sabrás quién soy. Eso sería una buena lista de verificación para el refrigerador, ¿no crees? Haz estas pocas cosas y así lograrás ese resultado final. El lenguaje ahí que más me llama la atención es que él comienza la revelación con un baño de realidad.
Parece estar diciendo aquí, ahora, no se confundan, esto no es solo poesía que les estoy revelando, les estoy hablando sobre el mundo tal como realmente es, el futuro cercano tal como realmente puede suceder. Hay una razón para su existencia y están aquí por estos buenos motivos. Lo que me llama la atención es cuando dice, verás mi rostro. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que deberíamos esforzarnos por algún día darnos la vuelta y tener al Salvador frente a nosotros y mirarlo a la cara, o significa otras cosas. En esa charla que mencionó John, habló sobre haber sido llamado como 70 de área. Francamente no estaba luchando, pero sí estaba lidiando con esta idea de que acababa de ser llamado y que manos santas se habían impuesto sobre mi cabeza y me habían establecido como un testigo especial de Jesucristo. Como pueden imaginar, me preguntaba tanto, ¿qué significa eso? ¿Estoy a la altura de la tarea? Bueno, ¿y qué se necesita para ser un testigo especial? Creo que ingenuamente me preocupaba que tal vez eso significaba que se suponía que debía haber visto el rostro del Salvador como testigo especial. Un día, en una conferencia de estaca sobre la que yo presidía, un hombre se levantó y dijo, ¿entonces ha visto usted a Dios? Mi mente rápidamente pensó. Tenía una respuesta sarcástica que iba a decir. Esa no es una conversación que se tenga frente a una gran multitud de personas. Pero en ese momento tuve la impresión de decírselo. Este evento vino a mi mente, uno en el que no había pensado mucho. Años antes había estado en un viaje de negocios a Asia. Volé de noche, bajé del avión en la madrugada, antes del amanecer. Encontré un auto esperándome, me subí al asiento trasero. Sería un viaje de un par de horas a la ciudad, así que me quité el abrigo y me acomodé en la esquina del auto mientras conducía durante la noche. Pensé que dormiría un poco, pero no lo hice. Estaba fascinado por pensar, estoy en este país exótico, en este lugar exótico, y simplemente viendo los contornos oscuros de lo que sucedía alrededor. Tenía mucha curiosidad por saber cómo era el paisaje. Y luego, a medida que el sol iluminaba el horizonte, pude distinguir que pasábamos junto a una vía fluvial y un bosque, y vi que se acercaba a un puente. Para entonces ya estaba todo iluminado. Así que pensé, bueno, esto estará bien. Cuando crucemos ese puente podré ver el paisaje y dónde estamos. Y me decepcionó que al girar hacia el puente habían erigido una barrera de concreto a lo largo de toda la pared del puente para controlar el sonido, ya que estábamos a punto de entrar en una zona urbana. Había una serie de bloques de concreto de unos 12 o 15 pies de alto formando una barrera a lo largo de todo el puente. Me quedé sentado mirando esa pared en blanco pensando, me pregunto qué cosa hermosa habrá al otro lado de esa pared. Estaba un poco aturdido porque no había dormido en mucho tiempo, en esta otra tierra de la conciencia. Cuando salimos del puente, rodeando el estribo y girando para bordear la montaña al borde del lago, me encontré dándome la vuelta, mirando y viendo un bote que pasaba por debajo del puente, y pensé, eso es lo que creía. Me di cuenta de que sabía que el bote estaba allí y estaba mirando hacia atrás para confirmar lo que había visto o para verlo mejor. Entonces volví a estar consciente y pensé, ¿cómo supe que ese bote estaba allí? Y de hecho, no me sorprendió que todo el paisaje que tenía delante ya me resultara conocido. Había una vía fluvial, había un par de botes, había una colina con un edificio grande en la cima. Todo eso me era familiar. Y mientras lo pensaba me di cuenta de que esas barreras de concreto, esos estribos, habían sido colocados juntos, pero había una pequeña rendija, tal vez de una fracción de pulgada, entre ellos, y cada 3 metros había una pequeña rendija. Y había estudiado suficiente física para saber que esas rendijas lanzaban destellos de luz hacia mí que contenían información insuficiente para que yo pudiera juntar y ver algo, pero de alguna manera mi cerebro había recopilado esos destellos de luz hasta que al cruzar el puente sabía lo que había al otro lado. No me sorprendió ver un barco, los otros barcos y un tren que, según recuerdo, pasaba. Cuento esa historia porque se me estaba haciendo claro que cuando hablamos de ver el rostro del Salvador, lo que significa saber, lo que significa ser un testigo especial, pero eso no necesariamente significa tener una conversación con él. Pero a lo largo de mi vida había visto pequeños destellos de providencia divina, de milagros, sucesos en mi vida que habían ocurrido y que no podía explicar de otra manera más que el Padre Celestial estaba atravesando el velo y tocándome.
En conjunto, pude decirle a este hombre que hacía este tipo de pregunta acusatoria: sé lo que sé, lo sé por lo que he visto, pero más aún por lo que he experimentado. Me encantó Alexander Dushku en la conferencia general el 6 de abril de 2024. Él habló sobre este mismo tema. Él es el asesor general de la iglesia y se ha convertido en un buen amigo mío. Hemos servido juntos en comités, hablamos sobre esto después. Él nunca había leído mi discurso cuando escribió el suyo. Se refuerzan mutuamente. Él habló sobre cómo José Smith recibió una visión en un pilar de luz y dijo que sabía lo que sabía porque, vio lo que vio en un pilar de luz. En lugar de enviarnos un pilar de luz, el Señor nos envía un rayo de luz y luego otro más. Cada persona experimenta la luz y la verdad de Dios de diferentes maneras. Un estallido de testimonio puede llegar como una impresión espiritual, una gozosa seguridad del amor de Dios, el don de reconocer las tiernas misericordias del Señor, o más. Ese o más que él menciona ahí abre la puerta. Todas las variadas experiencias religiosas que pueden llegarnos y que, a lo largo de nuestras vidas, se acumulan para permitirnos decir auténticamente: sé lo que sé. Me encantó esa metáfora porque la describiste perfectamente, como si cuando el auto pasa y en esos destellos de luz puedes ver lo que hay más allá. Si recuerdo bien, la frase con la que cerraste fue el peso de los destellos de luz acumulados. Y pensé, vaya, eso es hermoso. Qué buena respuesta a esa pregunta. Pensé, Hank, buena elección, porque el presidente Lund habla sobre la luz y también lo hace esta sección y la fuente de esa luz. Creo que todos podríamos usar un diario, hablar sobre los rayos que hemos recibido y ese peso de los destellos de luz acumulados. Empieza a, como dijiste, tener peso. Mucha gente me menciona esa charla, y es porque mi esposa la llama la charla del yo también. Es porque cualquiera que escuche esa idea, la del Elder Dushku o la mía, podrá decir: oh, espera, yo también he tenido esa experiencia. Si no miras hacia atrás, te lo pierdes. No te das cuenta. Sabes más de lo que crees, como me pasó a mí en el puente, que el Padre Celestial nos ha estado educando, entrenando y enseñando de estas maneras sutiles. El Elder Dushku continuó diciendo: en ese pilar de luz también encontraremos a un amoroso Padre Celestial llamándonos por nuestro nombre, señalándonos al Salvador Jesucristo, invitándonos a escucharlo. Eso nos sucede a todos. Todos podríamos hacer un diario y escribir ese discurso. Sí, ambos estoy seguro de que recuerdan 2011, Elder Ballard. Es una analogía diferente, pero la misma idea. Él dijo: muchas veces somos como el joven comerciante de Boston, que en 1849, según cuenta la historia, se dejó llevar por el fervor de la fiebre del oro en California. Vende todo, se dirige a California. Día tras día, sumergía su batea en el río y la sacaba vacía. Su única recompensa era una pila de piedras. Desanimado y sin dinero, estaba listo para rendirse. Un buscador experimentado le dijo: tienes una buena pila de piedras ahí. Lo estás logrando, muchacho. El joven respondió: aquí no hay oro. Me voy, regreso a casa. El buscador le dijo: oh, hay oro ahí, tienes que saber dónde encontrarlo. Tomó 2 piedras y las aplastó una contra la otra. Una se partió, revelando motas de oro bajo la luz. Al notar una abultada bolsa de cuero atada a la cintura del buscador, el joven dijo: estoy buscando pepitas como las que tienes en tu bolsa, no pequeñas motas. El viejo buscador extendió su bolsa hacia el joven, quien miró dentro esperando ver pepitas grandes. Se quedó atónito al ver que la bolsa estaba llena de miles de motas de oro. El viejo buscador dijo: hijo, me parece que estás tan ocupado buscando grandes pepitas que te estás perdiendo de llenar tu bolsa con estas valiosas motas de oro. La paciente acumulación de estas pequeñas motas me ha traído una gran riqueza. Luego, el Elder Ballard dice: esta historia ilustra la verdad espiritual que Alma enseñó a su hijo Elamán. Creo que es el mismo principio enseñado en la sección 93, gracia por gracia. Por cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas. Idea similar. Sí, una idea hermosa. Presidente, me parece que el Señor, y no sé cómo explicar cómo lo hace, con estos pequeños destellos de luz o pequeñas motas de oro, terminamos con más de lo que tendríamos si realmente tuviéramos ese momento repentino que ese hombre buscaba. Entonces, ¿has visto a Dios? ¿Dónde está esa experiencia única que has tenido en comparación con estos destellos de luz? En realidad, terminas con más. El gran plan de felicidad es una pedagogía línea sobre línea, ¿no es así?
Por supuesto, Él podría reintroducirnos en su reino y permitirnos estar allí. De ahí es de donde venimos. El verdadero propósito de estar aquí es que vamos a actuar por fe y avanzar, no solo para probarnos a nosotros mismos, sino para aprender lo que significa ser agentes dignos de vivir con el ser más grandioso del universo. Eso se logra aprendiendo en el camino. Y mientras actuamos, abandona tus pecados, ven a mí, invoca mi nombre sagrado. Estas pequeñas acciones, cada día abandonar tus pecados, cada día invocar su nombre. Tuve una experiencia que me habla un poco sobre esto. Estábamos en África por una asignación, comenzamos en Kenia y fuimos a Uganda. El presidente de área allí, el Elder Edurn, íbamos en auto hacia nuestro primer destino y él dice: ahora, presidente Len, mientras estemos aquí en África Central, vamos a enseñar a muchas personas y vamos a hablar de muchas cosas. Una de esas cosas no será el programa de niños y jóvenes, que era precisamente de lo que yo había ido a hablar, y me reí y dije: está bien, explícame eso. Y él dijo algo muy parecido a esto. Él dijo: aquí en estos países, en Uganda, en el Congo, estamos en algún punto entre Palmyra y Kirtland. Estamos poniendo los cimientos aquí. Las personas a las que enseñamos son nuevas en el Evangelio y tienen testimonios reales, pero no tienen mucha base en los principios fundamentales de la Iglesia, como la fe, el bautismo, el pago del diezmo, vivir la palabra de sabiduría, asistir a la iglesia, ir al templo, la espiritualidad y la oración. Él dice: hemos intentado mucho enfocarnos en los principios de niños y jóvenes sobre lo que se hace los miércoles por la noche, pero eso no les llega. Es un poco una distracción, porque lo que realmente necesitan es seguir construyendo esa fe en Cristo. Y eso fue increíble. Pero nos encontramos en Uganda. Ahora, cuando era curioso, como Juan, de niño, me fascinaban los exploradores, ya sabes, esos que iban hasta los confines de la tierra para descubrir cosas. Y una de las grandes historias de exploración fue la búsqueda de las fuentes del río Nilo. Desemboca en el mar Mediterráneo y es este gran río que atraviesa el desierto. Mientras buscaban dónde comienza, finalmente desaparece en la selva y las montañas. Los exploradores subían allí buscando el origen del río Nilo y nunca regresaban. Serpentea por el centro de África durante unos 3,000 kilómetros o algo así. Se perdían, los mordían serpientes, las enfermedades los mataban, los mosquitos los mataban. Las poblaciones nativas no estaban muy entusiasmadas de verlos llegar, a veces los mataban. La Sociedad Geográfica Nacional en Londres, supongo, seguía enviando gente allá y decían: finalmente encontraron las fuentes del Nilo saliendo del lago Victoria en Uganda. Ahora no lo había relacionado, pero hicimos una capacitación una noche en la capital, en Kampala, y luego conducimos un par de horas por un camino de tierra. Llegamos a otro lugar y cuando llegamos el presidente dijo: tenemos un par de horas antes de que empiece la reunión aquí. ¿Quieren ir a ver las fuentes del Nilo? Dije: bueno, sí. Sí. Fuimos al lago. Había un barco de excursión al que podías subirte y fuimos allí. Y en la desembocadura del río Nilo hay manantiales que brotan del lago Victoria. No hay ríos que fluyan hacia el lago Victoria, todos son alimentados por manantiales que vienen de esas montañas. El agua burbujea a tu alrededor y es asombroso, el lugar remoto del mundo que los exploradores buscaron durante siglos, y nosotros estábamos en medio de él. Para mí fue una emoción increíble. Luego salimos, recorrimos unos cientos de metros en auto y fuimos a la iglesia, un centro de estaca de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicado donde podrías lanzar una piedra y alcanzar las fuentes del Nilo. El recogimiento de Israel está ocurriendo en lugares asombrosos y a un ritmo increíble. Me encanta esa historia. Antes de que aquellos de nosotros que escuchamos pensemos: bueno, somos tan ilustrados, hemos avanzado mucho más. Estamos viviendo sobre generaciones y décadas de cimientos. Ahí están, en 1830, 1831. Es casi como retroceder a esos primeros inicios de la Iglesia de Jesucristo. Entre Palmyra y Kirtland tienes razón. Son pioneros. Absolutamente. Primera generación. ¡Wow! Estuve realmente en el CCM la semana pasada. Allí me encontré con el Elder McCune, quien es el presidente del área en Japón y en Mongolia. Tenía algunas fotografías. Dice que estos santos mongoles de los que estábamos hablando viven muy al norte del edificio del Capitolio, como a 100 millas de la frontera rusa en las estepas de Mongolia.
Dijo que su vida cotidiana se parece mucho a la vida de nuestros pioneros. Cocinan en fogatas al aire libre. Su vida se parece mucho a eso. Pero sentían la necesidad o la esperanza de conectarse con los otros pioneros que ahora forman parte de su herencia, los pioneros de la iglesia. Hicieron una caminata con carretas de mano, igual que nosotros podríamos hacer en el desierto del oeste o allá arriba. Lo están haciendo en Mongolia y hay unas fotos increíbles que saben cómo hacer una carreta de mano. Sí. Ellos construyeron carretas de mano que se parecen a las nuestras, excepto que son mejores. Tenemos fotos de ellos caminando por campos de arroz y cruzando las estepas y cocinando sobre una fogata al aire libre. Quitaron una de las ruedas de hierro que hicieron para las carretas, la pusieron como parrilla y están cocinando así en campo abierto. Estos son verdaderos santos pioneros que están tratando de conectarse de una manera visceral con los santos pioneros originales, quienes tuvieron prácticamente la misma experiencia. Para mí es lo más conmovedor. A menudo les digo a mis estudiantes, el Señor no le dijo a José, José, tus pecados te son perdonados. No quiero que te unas a ninguna de esas iglesias. Vamos a empezar. Necesitaremos códigos de barras en las recomendaciones del templo. Necesitaremos el programa de jóvenes. Vamos a ir despacio y vamos a construir pieza por pieza. ¿Recuerdan el discurso del Elder Bednar sobre los nefitas y los lamanitas? Y cómo los lamanitas, en un momento de la historia del Libro de Mormón, eran más justos que los nefitas, y luego él citó que debido a su disposición y facilidad para creer, estaban en un lugar muy diferente. Creo que fue algo que invita a la reflexión decir, bueno, no estoy en 1830, pero me encanta saber que para muchos de estos santos están teniendo ese tipo de experiencias en todo el mundo, inspirados por su devoción. Quiero decir, cuando estuve en Filipinas, en mi misión, no había muchos lugares que tuvieran edificios que nosotros hubiéramos construido. Nos reuníamos en casas. Una de las cosas más impresionantes que algunas personas veían sobre la iglesia era mi rotafolio, que estaba impreso a todo color. Eso era todo. Podía mostrarles fotos de los 16 templos que teníamos en 1982. Pero para ellos eso estaba en otro lugar. Fue algo que me hizo sentir humilde y reflexivo, y pienso en el Elder Bednar citando esa frase, su facilidad y disposición para creer. El presidente Nelson tal vez esté diciendo lo mismo. Estas son personas que están dispuestas, esto es Israel, dispuestos a dejar que Dios prevalezca con lo poco que tiene. Cuando el presidente Nelson me llamó para ser presidente de los hombres jóvenes, de inmediato me hizo volver en mí. Él dijo, sabes, este es un momento muy importante para la juventud de la iglesia, porque dijo, este es un momento importante para la iglesia. Este es ese momento al que todo profeta, desde Adán a lo largo de las eras hasta hoy, ha mirado con gran entusiasmo, un día en que nacerían generaciones que vendrían con dones especiales que los calificarían y les permitirían participar en el recogimiento de Israel. Los profetas antiguos hablaban de eso como un evento futuro en algún lugar del túnel del tiempo. Hoy no hablamos de esa manera porque el recogimiento está ocurriendo ahora mismo, y está ocurriendo por etapas, pero en todo el mundo, con un efecto realmente notable. Es asombroso como, en todas partes es como si fuera 1830, porque los misioneros apenas están llegando a algún lugar. Un día estaba hablando con Sharon Ewank y ella dijo, recibimos 2 tipos de llamadas en la iglesia de parte de los medios. Recibimos la llamada de algunos medios que dicen, ¿por qué están perdiendo a tanta gente? ¿Cómo es que se han vuelto tan irrelevantes que tantos de sus jóvenes se están alejando? Y ella dice, pero la otra llamada que recibimos de corresponsales más informados es, bien, hemos estado analizando los datos de la participación en la iglesia. Queremos saber cómo ustedes son mucho más efectivos en retener a sus jóvenes que los demás. Nos estamos preocupando mucho y con razón. No queremos perder a ninguno de estos chicos increíbles. Puedo decirles que hoy en día hay el doble de jóvenes, tanto hombres como mujeres, con recomendaciones para el templo que hace 10 años. Hoy se realizan más ordenanzas en los templos del mundo que en cualquier otro momento de la historia de la iglesia. Hace 2 años el presidente Oaks estuvo en el seminario de líderes misionales y dijo, buenas noticias, hemos vuelto en cuanto al número de misioneros sirviendo en el campo, hemos regresado a los números previos al COVID. Estuvimos creciendo y creciendo y creciendo, y luego llegó el COVID y los números cayeron porque no teníamos a dónde enviarlos, y después han vuelto a subir. Él dice, ahora hemos regresado a los números previos al COVID. Pero aquí está lo interesante. Esto fue en junio de ese año. Él dijo, al observar el panorama futuro,
podemos ver que entre ahora y diciembre tendremos, neto, 10,000 misioneros más sirviendo de los que tenemos hoy, y ya estamos prácticamente en un punto máximo histórico. Y él dice, no estamos muy seguros de dónde vienen esos 10,000, pero hay 10,000 que no esperábamos ver. No sé nada que el presidente Oaks no sepa 3 veces, pero creo que sé por qué. Son 2 cosas. El presidente Nelson, en la conferencia general, habló a los jóvenes y dijo, es hora de ponernos las botas. Y estos chicos maravillosos están escuchando. Pero la otra cosa son esas conferencias PFJ donde los jóvenes llegan, se presentan el lunes enojados con sus madres por obligarlos a ir, y llegan bajo la influencia del espíritu. Para el lunes por la noche, descubren que les agradan las personas. Para el martes, descubren que a la gente les agradan ellos, y eso es una revelación para ellos que les toma acostumbrarse. Y para el miércoles y jueves ya han estado bajo la influencia del espíritu el tiempo suficiente para que su brújula empiece a recalibrarse bajo la realidad de que hay un Dios en los cielos y Él me ama y se preocupa por mí. Y para el jueves y viernes ellos también lo aman a Él. Ustedes 2 han tenido esta experiencia, al igual que yo, una y otra vez. Alguien deteniéndome en el pasillo y diciendo, el lunes vine aquí como una última concesión a mi mamá. Iba a dejar la iglesia justo después de esta semana. No voy a dejar la iglesia. Voy a ir a una misión. Ya no soy solo un turista que pasa por la iglesia de mis padres como antes. Esta es mi iglesia. Él es mi Salvador. Las cosas buenas que suceden en el campamento de mujeres jóvenes y en los campamentos del sacerdocio arónico, todo eso se combina para darles a estos jóvenes la oportunidad de salir del mundo, el tiempo suficiente para que sean edificados línea por línea, hasta que la verdadera convicción y la verdadera conversión están ocurriendo y estas cosas asombrosas están pasando. Este año, el Elder Cook hizo una pequeña presentación y mostró un pequeño mapa de las áreas del mundo. Globalmente, la iglesia está dividida en áreas geográficas, áreas eclesiásticas alrededor del mundo. Algunas áreas están teniendo mejores resultados que otras en cuanto a tasas de bautismos. Las áreas con menor desempeño solo vieron un aumento del 20% en los bautismos este año en comparación con el año pasado. Todo lo demás está por encima de eso. Las cifras son emocionantes. Lo que estamos viendo es que la evidencia del presidente Nelson está encontrando un lugar en el mundo real, que el Padre Celestial está reuniendo a su pueblo en preparación para el regreso del Salvador. El Elder Uchtdorf nos llamó a Bonnie Cordon y a mí y sugirió que deberíamos visitar algunos PFJ internacionales para asegurarnos de que los protocolos que funcionan aquí también se apliquen y funcionen allá, y tal vez aprender lo que podamos de lo que ellos hacen que funcione. Recopilando las mejores prácticas de conferencias de jóvenes, fui a la oficina de PFJ y dije, puedo ir a cualquier parte del mundo. Me gustaría ir a un lugar donde realmente marque la diferencia que llegue un oficial general, tal vez a algún sitio apartado donde las autoridades generales no suelen ir. ¿A dónde me enviarían? Y todos dijeron inmediatamente, Pakistán. Yo dije, ¿no deberíamos ir a un lugar con miembros? Y ellos dijeron, oh no, tenemos miembros allí. Están teniendo su primera conferencia PFJ. Llenamos una solicitud y nos la otorgaron, así que mi esposa y yo aterrizamos en Islamabad. Ahora, este es un país 95% musulmán. Es un país realmente hermoso. Aterrizamos en el aeropuerto y es un aeropuerto musulmán lleno de personas musulmanas y hay 2 tipos pálidos, al final de la terminal. El presidente de misión y el Elder Kelly Johnson de la presidencia de área nos llevaron a la casa de la misión y tuve la oportunidad de capacitar a sus misioneros. Fuimos hacia las montañas fuera de Islamabad durante un par de horas y llegamos a una especie de pequeño hotel o resort. Está en un cañón bastante empinado y nos recibieron 386 jóvenes bautizados de entre 14 y 18 años, según recuerdo, que estaban allí para una conferencia PFJ. Nos dijeron que el 94% de todos los jóvenes bautizados de 14 a 18 años del país estaban allí en esa conferencia PFJ. Esto fue una hazaña. Cuando llegamos, estaban haciendo su pequeño desfile de carteles, donde se dividieron en grupos. Los grupos tenían nombres, y ellos mismos hicieron estos carteles con pintura para carteles. Están cantando las canciones de PFJ. Las cantan en inglés y luego las cantan en urdu, y después las vuelven a cantar en inglés. Están cantando las canciones y tienen estos tambores pakistaníes sonando de fondo. Están riendo y cantando. Están de todos los colores del arco iris por la guerra de pintura para carteles que hubo en la otra sala mientras hacían estos carteles, justo lo que uno esperaría. Todos los consejeros eran consejeros de PFJ que habían servido como misioneros y habían regresado y estaban allí.
Y les digo, estos consejeros eran más grandes que la vida. Estaba hablando con uno y me preguntó, ¿ya conociste a Javier John? Y yo dije, no, ¿quién es? Y él dijo, tienes que conocerlo. Encontramos a este chico de 14 años. Él dijo, tienes que escuchar su historia. Me la contó en urdu. Y mientras traducían, quedé impresionado. Este pequeño estaba lleno de luz. Él dice, bueno, la historia que quieren que cuente es que hace una semana iba caminando a casa desde la escuela. Vi que se desataba una pelea al otro lado de la calle. Sé lo que puede pasar en peleas así que empecé a correr hacia mi casa, pero mientras corría por la calle, una bala sale de esa multitud, me da en la pierna, caigo al suelo. Una ambulancia tiene que venir a llevarme al hospital. He perdido sangre, y él me está contando esto en urdu, y la presidenta de la Sociedad de Socorro y el presidente de Rama están traduciendo, y en este momento ellos simplemente toman la historia porque aquí es donde ellos entran. Escuchamos que estaba en el hospital y corrimos para allá, entramos y, oh, wow, le daban sangre por un brazo y líquidos por el otro. Lo tenían conectado a monitores. Llevaba una mascarilla de oxígeno y estaban preocupados por él. Estaba pálido como una sábana. El presidente dijo, estaba tan tenso. Me acerqué y le dije, bueno, Javier John, y él está despierto, pero me mira a través de la mascarilla de oxígeno. Él dice, bueno, Javier John, subirse a un autobús el lunes por la mañana para una conferencia PFJ no es posible. Javier John se quita la mascarilla de oxígeno de un tirón, se sienta derecho en la cama y dice, oh no, estoy decidido a ir. Y luego se desmaya de nuevo en la cama, y entonces todos en la habitación lo miran y le dicen, hermano, no vas a ir a ningún lado. Bueno, eso fue en ese momento. Pero el lunes por la mañana Javier John se subió al autobús. Con él iba el presidente de Rama, quien había pasado el fin de semana tomando clases sobre cómo administrar antibióticos intravenosos para terminar el tratamiento antes de que se fuera. Pero se subió al autobús y se fue. En ese momento mis pensamientos fueron estos. Que al contarse la historia de la conversión espiritual de la familia de Ley, ellos escribieron un libro. En el libro de Primer Nefi están esas palabras de un joven que dijo, iré y haré, que nos han inspirado en todo sentido. Bueno, creo que cuando se escriba la historia de la iglesia en Pakistán, si hay un libro de Javier John, estarán esas palabras, oh no, estoy decidido a ir, porque es emblemático de todo el espíritu de este lugar, de estas personas que son minorías culturales por mucho, que escuchan el Evangelio y están dispuestas a ir. Están avanzando a toda velocidad en Pakistán, en el Congo, en Mongolia, Uganda, en todos estos lugares. Es un mundo asombroso. Es tan divertido escuchar eso, pensando en estos consejeros de PFJ, jóvenes adultos ex misioneros, y el impacto que tendrán en ese lugar en crecimiento. Presidente, estas experiencias que nos ha descrito, estas experiencias increíbles, me recuerdan mucho a la lección 93. Se trata totalmente de luz y verdad. En realidad, eso es lo que usted ha estado viendo por todo el planeta. La gente está recibiendo la verdad y llenándose de luz, viendo más verdad, llenándose de luz. Realmente es algo impresionante. El versículo 2 de la sección aquí dice, y que yo soy la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Eso me impresiona. Estudié filosofía como carrera secundaria en BYU. Era estudiante de comunicación. Pensé que de grande me dedicaría a esto. Me convertí en estudiante de filosofía como carrera secundaria, tomando clases con Truman G. Madsen. Todo lo que él ofrecía yo lo tomaba, y así obtuve una especialización secundaria en eso. Y bueno, en la filosofía existe esta conversación. Algunos filósofos piensan que los hombres son animales malvados y otros piensan que las personas son fundamentalmente buenas. Leíamos a los filósofos de un lado a otro. Me preguntaba, ¿en qué parte del espectro estamos? Sabemos que estos son hombres caídos y que existe una ley de la selva que se aplica si no nos civilizamos. Por otro lado, creemos que somos básicamente buenos. Me encanta que esto hable de eso, que responda a esa pregunta. Seamos buenos o no, todo hombre viene a este mundo iluminado por la luz de Cristo. Donde sea que estemos en el espectro del bien y el mal, todos somos bastante buenos. Todos tomamos una decisión en el mundo premortal de seguir al Salvador y venir aquí y someternos a este plan. Así que sabemos que hay una bondad fundamental en nosotros. Pero además de eso, todos tenemos viento a favor que nos impulsa hacia cosas mejores. Las decisiones que tomamos en contra de eso van en contra de ese viento. Hank, cuando comenzaste, leíste del manual. Una de las cosas que me encanta de esta sección es que puedes ponerla al lado de Juan capítulo 1 donde dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Y luego obtienes esto. Es lo más afirmativo, ¿qué?
Versículo 23. Tú también estabas en el principio con el Padre. Espera que, ¿quién yo? Es como Moisés. Tú eres mi hijo, en la perla de gran precio. Se trata de Dios, pero también de nosotros y nuestro lugar, que como acaba de decir el presidente, tenemos esa luz. Esa luz es la luz de Cristo. Es una de las razones por las que me encanta esta sección. ¿No dijiste que Truman Madsen no comentó mucho más sobre esta sección en particular? Sí, lo hizo. Su esposa, Anne, la escuché decir una vez que Truman volvía a casa después de sus estudios de filosofía en Harvard. Después de haber debatido con los pensadores de la época, llegaba a casa y decía sobre cualquier tema. Bueno, me pregunto qué tiene que decir el hermano José sobre eso. Y entonces iba a su biblioteca y trataba de encontrar ese tipo de luz. A menudo era la sección 93 la que revisaba, donde se abordan muchos de los grandes temas filosóficos, no solo si el hombre es básicamente bueno o malo. Sí. Hicimos esto hace mucho tiempo, hace 4 años. Truman Madsen, en nota al pie de página 27, capítulo 2 de José Smith. El profeta escrito por Truman Madsen estas preguntas. ¿Cómo puede surgir algo de la nada? El universo no fue creado de algo, los elementos son eternos. 93, versículo 33. ¿Cómo pudo Cristo ser absolutamente humano y absolutamente divino? No fue ambas cosas al mismo tiempo. Él no recibió la plenitud de... Él cita la sección 93, versículo 3. Es como si la sección 93 abordara una tras otra estas enormes preguntas filosóficas, unas 6 en total. Truman Madsen señala esto. Hank, podemos recomendarle a la gente el episodio de Casey Griffiths de hace 4 años si quieren ver eso, porque no queremos hacer lo mismo aquí otra vez. Pero si te gusta ese tipo de cosas, el estallido teológico de luz en la sección 93 es magnífico. Creo que fue Richard Bushman quien dijo que Joseph Smith desataría los nudos gordianos en una tarde. Como Así es. problemas con los cuales la gente había luchado por miles de años, José Smith dice, esta tarde recibí lo siguiente, sección 93. Sí. ¿Y quién mejor para explicarlo que el propio señor? ¿Recuerdas la sección 88 cuando le escribe a W. Phelps una carta y le dice, oye, me encanta que no diga, yo escribí esto porque no lo hizo? Él dijo, recibimos esto del Señor, recibimos esta hoja de olivo, vamos a estudiar esto que recibí. Vaya, ¿qué hay aquí? Para mí eso es otro testimonio. Yo no escribí esto, yo recibí esto. Me parece que el debate intelectual es muy interesante. Esta es una pequeña nota al pie interesante para mí, que hay preguntas históricas en el Evangelio a las que no sabemos las respuestas, y a veces la gente pierde su testimonio por cosas como, ¿pasó esto? ¿Pasó aquello? Creo que eso pasó. Eso no tiene sentido para mí. Sin embargo, posiblemente el historiador más importante de nuestro tiempo, Richard Bushman, también es sellador en el templo y patriarca. La persona que sabe más sobre la historia de la Iglesia, quizá más que nadie en la tierra, es un miembro fiel de la Iglesia. El problema que tenemos con la historia de la Iglesia es que no sabemos lo suficiente, no que sepamos demasiado. Uno de los más grandes filósofos de la Restauración fue Truman Madsen, quien fue un maestro maravilloso, por mérito propio, ganó premios como estudiante y obtuvo un doctorado en Harvard. Y hay personas que abandonan la Iglesia por las brechas filosóficas que perciben y por lo desconocido. Y sin embargo, el mayor filósofo de la Restauración murió siendo un miembro activo de la Iglesia y defendió la fe. Y de hecho, José Smith no tuvo un defensor más grande. Es un testimonio de gran magnitud. Ya hemos hablado de esto extensamente aquí. Pero una y otra vez en esta sección surge esta idea, gracia por gracia. Dice, cuando Jesús vino a la tierra, incluso él recibió gracia por gracia o línea sobre línea. Luego el Señor dice, recibirás gracia por gracia. Ya ha hablado de esto, presidente, con destellos de luz. Parece la misma idea, ¿no es así? Sí, lo parece. Es algo interesante en realidad. ¿Quién era Jesús? Quiero decir, este es el creador de... Él puso las galaxias en movimiento y luego nació en un establo. Sabemos que él sabe mucho, pero ¿quién era él cuando era joven? Si realmente iba a cumplir su promesa de que, si aceptábamos venir aquí y ser parte de esta gran empresa que es la vida terrenal, él haría posible nuestro regreso viniendo él mismo. Su promesa fue, vendré, experimentaré la vida terrenal con ustedes y haré posible que puedan regresar de nuevo. Entonces, ¿cómo se pueden tener ambas cosas? ¿Cómo aprende y crece él y sigue siendo él mismo? Obviamente hubo un momento en que el velo le impedía tener pleno conocimiento de lo que ocurría en el mundo premortal.
Una vez estuve en el Pergamón, en Berlín, y allí hay todas estas esculturas de los dioses griegos. Y el guía turístico nos señaló: miren las expresiones en sus rostros, ya sea que estén sentados en tranquila contemplación o luchando con un centauro, blandiendo una espada o algo así. Sus rostros siempre están plácidos, siempre imperturbables. No muestran dolor, ni esfuerzo, ni enojo. Esas son emociones humanas, estos son dioses. Los dioses no sienten esas emociones humanas. Bueno, el Dios que conocemos y adoramos estaba más allá de la fuerza y las experiencias mortales, pero él sentía cosas que podrías ver en su rostro. Él conoció el dolor en 1 Pedro 2:22, donde dice que Jesús fue aquel que no cometió pecado. Fue el hermano Madsen quien me hizo notar esto. Él no cometió ningún pecado, pero los experimentó todos en su propia vida. Vaya, creo que el Elder Maxwell también dijo: Él sufrió nuestras aflicciones antes que nosotros, hablando a una audiencia moderna. Lo que acabas de decir me recuerda a Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote. Pablo está hablando de Cristo, o que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que sintió lo que sentimos, siente lo que sentimos, por lo que parece. Sí. Enseño una clase en BYU, donde cada semestre estudiamos, durante 1 o 2 semanas, el credo de Nicea. En esencia, es una discusión que comienza entre Arrio y Alejandro. ¿Es Cristo el creador o es Cristo una creación? Y les pregunto a mis estudiantes, ¿es Él el creador o una creación? Ellos responden, bueno, es ambos. Yo les digo, ¿por qué ellos no pensaron en eso? Porque ustedes sí, muy rara vez pueden responder. Ellos dicen, bueno, no lo sé. Yo les digo, es la sección 93 de Doctrina y Convenios. Es José Smith quien recibió esta sección. ¿Quién mejor para explicar cómo Él puede ser tanto el creador como una creación que Él mismo? Eso resalta claramente el problema fundamental que tienen los credos. Los credos fueron escritos en un intento de reconciliar la filosofía griega, la lógica griega, la filosofía silogística griega con la doctrina cristiana. Y en los lugares donde no coinciden, entonces tienen que llenar los vacíos con alguna justificación que te lleva a cosas como la noción del Dios 3 en 1. Así que si tu fundamento va a ser la filosofía griega, terminarás con vacíos en tu teología. Si tu fundamento es la teología, entonces puedes escoger de la filosofía griega aquello que tiene sentido y aquello que no. Siempre se ríen cuando les cuento la historia de cómo Arrio dice que Cristo fue realmente tentado. En realidad, que Él fue tentado. Y Él es atacado por un obispo allí mismo, en el suelo. Y yo les digo, ¿saben quién es? No sé quién es. Es San Nicolás. Es el hombre que se convierte en Santa Claus. Él ataca a Arrio por decir que Jesús fue tentado. Aquí tenemos en la sección 93. No, Él recibió gracia sobre gracia. Él pasó por el mismo proceso que tú y yo. Puedo poner el artículo que doy a mis estudiantes en las notas del programa. Es del Dr. Lincoln Blumelt, John, a quien ya hemos tenido en el programa. Él lo explica genial. Estaba justo en medio de adornar los pasillos con ramas de acebo. Cuando eso sucedió, yo creo, no, solo estoy bromeando. Creo que... Bueno, sí golpeó a alguien. Sí. Así que es bueno. Sí, fue otro tipo de decking que de repente... Sí, pero mira el versículo 19. Jesús dice, para que comprendáis y sepáis cómo adorar y sepáis qué adoráis. Y quiero que me conozcas. La presidenta Bonnie Cordon fue convocada a la oficina de la primera presidencia hace unos años. Esto fue en 2022. Nos pidieron que fueran cómo iban las conferencias PFJ. Ya habíamos hecho un año completo. Querían una actualización de cómo iba todo. ¿Está bien provisto de recursos? ¿Hay cosas que deberíamos hacer de manera diferente? Fuimos y solo estábamos la primera presidencia, Bonnie y yo, y el Elder Uchtdorf, que era nuestro líder apostólico. Teníamos una pequeña presentación de PowerPoint que mostramos y explicamos. Es emocionante estar en la sala de conferencias de la primera presidencia, los 6. Les guiamos a través de la presentación. Al terminar, el presidente Eyring hizo un par de preguntas. Luego, el presidente Oaks hizo un par de preguntas. Pero durante todo el tiempo, el presidente Nelson se sentó al borde de su silla, inclinado hacia adelante, con mirada penetrante, prestando atención a lo que hablábamos, pero no hizo preguntas ni comentarios y se quedó en silencio, asintiendo con aprecio. No recuerdo notas.
No creo que tomara notas, él sabe y recuerda. Luego el elder Oakes terminó. El elder Uchtdorf percibió que la reunión había terminado. Él dijo, gracias, hermano. Comenzó a levantarse. Bonnie y yo nos levantamos. Entonces el presidente Nelson, ya sabes, él no se había movido. Él dijo, debes enseñarles a orar, lo cual fue una señal clara de que la reunión no había terminado, así que rápidamente nos volvimos a sentar. Esto fue fascinante para mí, porque él se quedó sentado todo el tiempo pensando, ¿qué necesitan estos jóvenes? ¿Cómo puedo ser útil? Nosotros hablábamos de PFJ, pensábamos en el programa PFJ, él pensaba en los jóvenes. Su comentario fue, debes enseñarles a orar, a quién le oran y el lenguaje de la oración. Luego dijo algo muy parecido a, siento que nos hemos vuelto demasiado informales en la manera en que nos acercamos al trono de Dios. Si pudiéramos ver a través del velo a quién le estamos hablando, a nuestro Padre Celestial, si pudiéramos ver con quién estamos conversando, usaríamos el lenguaje más elevado y la actitud más humilde que pudiéramos reunir. Debes enseñarles a orar, a quién le oran y el lenguaje de la oración. Y entonces la reunión realmente terminó y nos levantamos y nos fuimos. He pensado mucho en eso. Si pudieras ver a quién le hablas, si ellos realmente pudieran ver a quién le están hablando, todos oraríamos de manera diferente. Pienso en el padre Lehi que tuvo su experiencia en el libro de Mormón, donde él realmente lo describe. Cuando él vio a quién le estaba orando, tuvo que irse a casa y desplomarse en su cama. Parece que el Señor menciona eso. Versículo 22. Todos los que por medio de mí son engendrados son partícipes de esa gloria. Vivimos por debajo de nuestros privilegios. Ven y participa de esta gloria. ¿Qué tan reconfortante es ese siguiente versículo? Hank y presidente, ustedes también estaban en el principio con el Padre. ¿Qué? ¿Quién? ¿Yo? Quiero decir, ¿no tienes un momento de ¿quién? ¿Yo? Cuando lees eso. Presidente, la primera línea del tema del quórum del sacerdocio aarónico para mí es justamente así de afirmativa. Soy un hijo amado de Dios y Él tiene una obra para que yo haga. Vaya, así es como lo siento yo. John, eso me hizo pensar en el lema de las mujeres jóvenes. Soy una hija amada de padres celestiales, con una naturaleza divina y un destino eterno. Quizás eso, de alguna manera, es lo que el presidente Nelson buscaba. Necesitan ver quiénes son, que pueden acercarse al trono de Dios, que la relación que existe puede dar valor a alguien a través de la oración. A través de tus oraciones puedes sentirte edificado y elevado por el sentido de quién eres y quién te ama. El presidente Nelson habló en un seminario para líderes de misión. Creo que fue más tarde ese mismo año, pero hablando con los presidentes de misión, este fue el tema de su discurso. Recuerdo que él dijo, en las Escrituras se dice que debemos orar en nuestros armarios, y siempre decimos, bueno, ya sabes, eso es metafórico. Pero él dice, hay algo real en eso. Necesitas ir a un lugar como un armario, un lugar donde puedas cerrar la puerta y estar solo, enfocar toda tu atención en quién es con quien estás hablando. Y luego el presidente Nelson instó a los presidentes de misión a pensar en el templo cuando oren, que en el templo pasamos a través de un velo, y ese velo es representativo del Salvador. Pero cuando oramos en el nombre de Jesucristo, literalmente estamos hablando con el Padre a través del Salvador. Tener esa imagen en mente de hablar con el Padre a través del Hijo en un lugar sagrado, un lugar hecho sagrado por tus oraciones, pero en el que no habrá alguien deambulando y distrayendo tu atención, es algo poderoso. Esta es una sección muy edificante, donde el Señor casi nos está invitando. Sube, sube, ven a verme, ven a hablar conmigo. Mientras leía esto, me llevó de regreso a la sección 78.17. He escrito en mis notas que Truman Madsen parece estar en nuestros pensamientos hoy, porque creo que esta era una de sus secciones favoritas. Pero en el margen de mis escrituras he escrito, Truman Madsen comentó que esta es su escritura favorita, que dice, de cierto os digo, sois como niños pequeños, y aún no habéis entendido cuán grandes bendiciones tiene el Padre en sus propias manos y ha preparado para vosotros, y no podéis soportar estas cosas ahora. No obstante, tened buen ánimo, porque os guiaré. El reino es vuestro, y las bendiciones de Él son vuestras, y las riquezas de la eternidad son vuestras.
Ese es el concepto de línea sobre línea, ¿verdad? Ahora son como niños, pero yo sé quiénes son y sé lo que pueden hacer, y esta batalla ya está ganada. Todo lo que tienen que hacer es no rendirse. Ambos conocen a Henry Eyring Sr., tal vez el químico más grande de su época. ¿Cómo les gustaría ser el mejor en algo en el mundo? Ahí está él, yendo a su laboratorio en la Universidad de Utah, haciendo investigaciones dignas de un premio Nobel. Esto es lo que él dijo: nuestro entendimiento, por grande que a veces parezca, no puede ser más que el asombro de un niño cuando se compara con la omnisciencia. Me encanta esa humildad. Como esa sección 78, sois como niños pequeños. Hace años un video llamado Hugh Nibley, la fe de un observador. Al final él dice: ninguno de nosotros es inteligente, ninguno de nosotros sabe mucho, pero lo que los ángeles nos envidian es que podemos perdonar y arrepentirnos. Así que, 3 hurras, perdonar y arrepentirnos. Veamos el versículo 28. Me encantaría escuchar su comentario sobre esta idea, presidente, y tal vez lo relacione con el versículo 39. Él dice: el que guarda sus mandamientos recibe verdad y luz. Y parece que está diciendo: cuanto más vivas la verdad, más luz vas a recibir. Con esa luz puedes ver más verdad, y si vives esa verdad, vas a recibir más luz. Y eso puede seguir y seguir. Y la gloria de Dios es luz y verdad. Eso es el versículo 36. Pero luego añade en el versículo 39: y aquel inicuo viene y despoja a los hijos de los hombres de la luz y la verdad por medio de la desobediencia. ¿Qué? ¿Cómo has visto que eso se manifiesta en tu vida o en tu servicio en la iglesia? Hemos estado hablando de estas personas que reciben luz y verdad. Y la luz y la verdad puedes verlo en ellos, en estos países donde la iglesia está comenzando a florecer. Sin embargo, puede suceder lo contrario, donde las personas no viven la verdad que tienen y pierden esa luz. He visto que eso les sucede a seres queridos. Es desgarrador. Realmente lo es, de verdad. Resulta que el testimonio y la convicción son algo verdaderamente perecederos con el tiempo. Tenemos que seguir renovándolos. Esta es una de las razones por las que necesitamos estar en el Libro de Mormón todos los días. El Libro de Mormón en particular, porque nos recuerda las verdades del Evangelio y la realidad de la restauración. Me gusta pensar en el Libro de Mormón como una ventana a la arboleda sagrada. Cuando lees el Libro de Mormón y sientes que el Espíritu afirma una verdad que está allí, estás aprendiendo esa verdad, pero también viendo a través de ese texto hacia la arboleda sagrada. Si este es un libro inspirado, entonces lo que José dijo que sucedió allí es verdad. Si no regresamos a la fuente, las cosas pueden desvanecerse. Incluso hacemos nuestro mejor esfuerzo. Hay momentos de convicción y menos. Mi hermano es físico y él se llevó la inteligencia en nuestra familia. Una vez le escuché decir que cuando estudió su doctorado esta teoría de la relatividad, él dice: tengo un testimonio de esto, de la relatividad, pero hubo un tiempo en el que podía explicarte las matemáticas, guiarte por la teoría, desentrañar la ley de la relatividad. Lo entendía, sabía que era verdad, que... Él dice: ahora han pasado muchos años desde entonces y no puedo hacer eso, pero aún sé que es verdad, recuerdo que es verdad. Esto es cierto del Evangelio. He sabido que es verdad, he visto esos destellos de luz, he visto esos rayos de entendimiento penetrando el velo en mi vida. A veces tengo que pensar y recordar esas cosas para poder seguir adelante. Sin embargo, esto es lo importante del convenio. Hacemos promesas a plena luz del día, a la vista de todos. Cuando nos encontramos atravesando tal vez un tramo oscuro o un lugar donde el camino no es bien conocido o comprendido, tenemos nuestros convenios a los que recurrir. Tengo una experiencia conmovedora en mi vida de la que no suelo hablar. Cuando nuestro hijo Tanner estaba enfermo en el hospital, contrajo neumonía por BSR mientras estaba en la unidad de trasplante de médula ósea, así que no tenía sistema inmunológico y tenía neumonía. Y terminó en un ventilador, y la situación era realmente grave, pero él era muy fuerte. Pasó 11 semanas inconsciente en un coma inducido químicamente en la sala de emergencias conectado a un ventilador. Durante ese tiempo, mi esposa y yo estábamos comprometidos a estar con él. Si yo estaba allí, ella me reemplazaba y yo me iba a casa con nuestros otros 3 hijos, y luego volvíamos a turnarnos. Y no sabíamos de un minuto a otro si él iba a seguir con nosotros o no. Y fue una época difícil. No les cuento esto para que la gente sienta lástima. Tanner está bien. Él es el chico más feliz de este universo. Nosotros también vamos a estar bien. Nosotros llevamos
Como pueden notar, todavía llevamos un poco de cicatrices, pero eso también sanará. Estamos a un abrazo de volver a estar completos y ese día llegará. Pero en esta ocasión, una noche era en medio de la noche y una enfermera dijo, «Hay un cuartito a la vuelta de la esquina donde puedes ir y cerrar la puerta». Tenían unas pequeñas habitaciones para dormir allí, lo suficientemente grandes solo para una litera pequeña. Ve a dormir un par de horas y te sentirás mejor. Así que entré, me arrodillé junto a esa pequeña cama y estaba orando. No sé si fue por el cansancio o si fue intencional, pero no podía sentir el espíritu. Y en ese momento me parecía que debería haber podido sentirlo. Mientras luchaba con eso, no había alivio. No importaba cómo me dirigiera a los cielos, simplemente estaba solo en la habitación. Finalmente, después de un rato me incorporé de la cama y me quedé allí, mirando el techo oscuro, con la mente nublada, y dije, bueno, tal vez eso sea todo, tal vez no haya. Quiero decir, supongo que es posible que solo esté hablando conmigo mismo aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Y entonces tuve este pensamiento y el pensamiento fue, entonces, Steve, ¿ese es tu trato con el Padre Celestial? Vas a ser fiel, vas a ser bueno y vas a ser obediente siempre y cuando Él mantenga la luz encendida, siempre y cuando esté dispuesto a responder cada una de tus oraciones, siempre y cuando puedas sentir el consuelo del Espíritu, siempre y cuando puedas sentir ese viento en tus velas, entonces estarás bien, pero si no, entonces se acaba todo. ¿Ese es el trato que tienes con los cielos? Y mientras hablaba conmigo mismo, las palabras que pasaron por mi cabeza fueron, no, ya he hecho mi apuesta, he hecho promesas y, aunque nunca vuelva a sentir el Espíritu, voy a mantenerme firme, voy a hacer lo mejor que pueda. Desde entonces hasta ahora he tenido muchísimas experiencias profundas. Las más poderosas de mi vida, ya sabes, han ocurrido, pero de manera muy esporádica. No es todo el tiempo. Esos pequeños destellos llegan, no lo sé. Ni siquiera puedo decir eso. En estos días llegan con regularidad en mi vida. Pero hubo un tiempo en que era un recordatorio de que, sabes, has hecho convenios, y en nuestra familia somos cumplidores de promesas, cumplimos promesas. Vaya, gracias por compartir eso. No es algo transaccional. Es, como dijiste, no, ya he apostado, sé realmente en quién pues confío. Sí, esa confianza no depende de nueva información, no tengo que seguir recibiendo nueva información. Ya he recibido suficiente. Sería una traición para mí ser algo menos de lo que intento ser hoy. Esas realizaciones y esa experiencia me ayudan a entender la expiación un poco mejor. A menudo pensamos en el Salvador en la cruz, en ese momento cuando dijo, espera un momento, estoy solo aquí, ¿por qué me has abandonado? Mientras me pregunto por qué el Padre Celestial, Él, podría haberme dado fácilmente consuelo en ese momento, tocarme con una chispa de todo va a estar bien. Pero no lo hizo, y resulta que esa ha sido una de las revelaciones más importantes de mi vida, no recibir una. Vaya, qué testimonio tan poderoso. Estamos a un abrazo de distancia. Nunca te había escuchado decir eso, y es hermoso. Siguiendo en el libro de Mormón, Alma en realidad habla sobre esto mismo. Escucha esto. Él está hablando con Sisrom. Esto es Alma 12:9. A muchos les es dado conocer los misterios de Dios. Él dice, pero si endureces tu corazón, recibes una porción menor de la palabra, pero si no endureces tu corazón, recibirás una porción mayor de la palabra. Aquellos que endurecen su corazón, a ellos se les da una porción menor de la palabra. Y luego esta frase, hasta que no sepan nada acerca de sus misterios. Esto es 93:39. El inicuo viene y arrebata la luz y la verdad. Bueno, he escuchado eso de tantas personas y lo he visto en mi vida que, bueno, ¿cómo pueden verlo de esta manera? Sé que alguna vez vieron esto, estuve con ellos en el campo misional, los escuché dar su testimonio. ¿Cómo pueden ver esto ahora? Y creo que el Señor nos está diciendo cómo funciona esto, que en realidad puedes perder la luz y la verdad que tienes actualmente. Es casi como una fogata. Tienes que seguir alimentándola. Tengo en mis notas, Hank, y tal vez esto sea de hace 4 años, el versículo 37. La luz y la verdad abandonan al maligno. Y si pensamos en dedicar tiempo a las Escrituras y tiempo aprendiendo a escucharle cada día, lo que nos gusta llamar hábitos santos y rutinas justas, y si eso realmente es cierto, no se trata de marcar una casilla. Es el resultado de pasar tiempo en el libro de Mormón cada día lo que mantendrá alejado al maligno, o el tiempo en oración cada día lo que mantiene alejado al maligno para que la luz crezca, como mencionaste volviendo al versículo 28.
Y si eso realmente es cierto, entonces eso realmente motiva a seguir haciéndolo. En la segunda y emocionante parte de este episodio, vamos a explorar